Mensajes de salvación espiritual para escuchar. Título de este mensaje: Fenómenos espirituales negativos. Los detalles. Satanás y sus demonios son quienes mantienen activos los fenómenos espirituales negativos. Porque Satanás batalla contra las intenciones buenas de Dios y de Cristo. Sé que a la gente no le gusta leer, y por eso muchísimas personas no conocen de la Biblia. Aún pastores son deficientes para leer temas que enriquecen sus conocimientos espirituales. Esto sucede porque el mismo Satanás dispara dardos de fuego maliciosos a los hijos de Dios para mantenernos alejados de la salvación espiritual. Efesios 6:16 en la Biblia nos da el remedio para repeler los dardos maliciosos de Satanás. Tenemos que aceptar que detrás de la realidad física que vemos y captamos se encuentran Satanás y sus demonios operando sus planes maliciosos que están en contra de Dios y en contra de nosotros. Y esto ha sido así desde antes de Adán y Eva. ¿Por qué Satanás y los demonios están detrás de lo invisible que nos rodea? Apocalipsis 12:9 en la Biblia declara que Satanás y los demonios fueron lanzados a este mundo y de una manera invisible. De una manera que una persona común no se da cuenta. Satanás y los demonios están aquí entre nosotros porque ellos fueron lanzados a este mundo. Y desde que Satanás se levantó en contra de Dios, Satanás ha estado en contra de la voluntad de Dios. Y desde que Dios creó a Adán y a Eva, Satanás se declaró ser un enemigo de las personas. Puesto que Satanás y los demonios fueron lanzados a este mundo, Satanás tiene demonios repartidos por todo el mundo. Pero la gente común no se da cuenta de esto. Y el demonio que no hace un buen trabajo para Satanás en este mundo, ese demonio es disciplinado por el diablo muy severamente. Tenga usted en cuenta esta verdad espiritual. Satanás y los demonios están batallando con todo su poder para que todas las almas humanas sean propiedad de Satanás. Y acerca de esto, tampoco las personas comunes no se dan cuenta. Porque las personas tienen la tendencia de vivir una vida natural de la cual habla 1 Corintios 2:14 en la Biblia. En cada pueblo y en cada ciudad hay muchísimas veces más demonios que personas. Y todo lo malo que nos llega proviene de Satanás y de los demonios. Porque la Biblia dice que en Dios no hay sombra de maldad, en Santiago 1:17. Dios es amor puro, dice también la Biblia. Dios nos cuidará de Satanás si nos mantenemos obedientes a Dios, según nos orienta la Biblia, y según estemos con Jesucristo. En Mateo 7:14 de la Biblia, Jesús, el Salvador, dice que pocas almas llegan a donde Dios, porque Satanás y sus demonios operan en este mundo para apoderarse de las almas humanas. Y así Satanás logra que la mayoría de las gentes del mundo, todos, actuamos como un gallinero de Satanás, pues Satanás considera que todas las personas del mundo son como un gallinero que pertenece a él. En 1 de Pedro 4:18, el apóstol Pedro escribió: si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el malvado y con el pecador? Una persona justa es aquella que actúa con rectitud delante de Dios. La frase, el justo con dificultad se salva, sugiere que, incluso, aquellas personas que viven una vida recta y conforme a los principios de Dios, enfrentan desafíos y pruebas que Satanás les hace enfrentar. En Mateo 24:13 Jesús el Salvador dice: la persona que persevere hasta el fin será salva. Esta es una advertencia y una promesa de Jesús de que
aquellas personas que mantienen su fe y perseveran en su caminar con Dios, a pesar de las dificultades que Satanás les presenta, esas personas lograrán entrar al reino espiritual de Dios. Esta perseverancia se puede ver como evidencia de una verdadera transformación espiritual y una verdadera regeneración en la persona, hecha por el Espíritu Santo. Es que la perseverancia en la fe y en la obediencia a Dios son necesarias para la salvación espiritual del alma de una persona. Siendo Satanás el príncipe del mundo, él logra que las gentes obedezcan a él como las gallinas se dejan conducir por sus dueños, y como todos somos pecadores, como enseña Romanos 3:23, nadie es libre de las influencias pecaminosas que provienen de Satanás. Y esto ha sido así desde Adán y Eva. Pues Satanás logró que Adán y Eva pecaran contra Dios. Y del mismo modo Satanás logra que de una u otra manera cada persona peque contra Dios. Este ser maligno considera a las personas del mundo como animales domésticos de él. Y Satanás ve a todas las personas del mundo como una granja humana que pertenece a él. Sin embargo, a través de Jesucristo nosotros podemos repeler al diablo. Satanás tiene el poder de hacer que las personas carnales, las que no han buscado a Jesucristo como el Salvador personal de ellos, se comporten con él de la manera como lo hacen las gallinas. Como sabemos, las gallinas no alcanzan a darse cuenta de que sus dueños comercializan con ellas, comen de ellas, y también comen y comercializan los huevos de ellas. Las personas que son más provechosas a Satanás, como son las gallinas para nosotros, son los ateos, los satanistas, los brujos, los que sirven a la Santa Muerte, las personas inicuas delante de los ojos de Dios, los ignorantes de lo que enseña la Biblia, etc. También, las gentes del mundo poco a poco van aceptando las propuestas de Satanás, y a la vez, poniendo a Dios a un lado, como sucedió antes de que ocurriera el diluvio. La Biblia enseña que cuando Noé predicaba acerca del diluvio, la gente no prestaba atención a sus prédicas. Y la gente del mundo no sienten que Satanás los obliga a aceptar sus propuestas, así como el caballo no siente que nosotros lo obligamos a que permita que cabalguemos en él. Debemos estar atentos a la voz del Espíritu Santo de Dios cuando nos advierte de los peligros de Satanás y del peligro de los demonios. Nosotros los que estamos conscientes de los propósitos buenos y de las intenciones buenas de Dios para nosotros, lo que debemos hacer es concientizar a las personas de que tenemos un enemigo espiritual muy poderoso que se introduce en nuestras mentes y nos esclaviza las mentes para que estemos actuando a gusto de él. Satanás y sus demonios son responsables de todos los males que nos llegan. No debemos estar culpando, así por así, a ninguna persona de maldades. Jesús, el Salvador, no lo hacía allá en Israel. Solo a los escribas y a los fariseos. En lugar de nosotros culpar a los demás, dediquémonos a concientizar a los demás de que hay enemigos espirituales que nos manipulan en todos los sentidos. Dios no culpa a Satanás de los que hacemos mal delante de los ojos de él. Dios culpa a cada uno de nosotros porque permitimos que Satanás y sus demonios nos manipulen a gusto de ellos. El gran éxito de Satanás y de los demonios es debido a que la mayoría de las personas del mundo obedecen más a Satanás que
a Dios. Debido a la gran influencia de Satanás en cada persona, por eso, delante de Dios y de Jesucristo, nosotros estamos llamados a perdonar las ofensas que otras personas nos causan. Porque Satanás es quien conlleva a que esas personas nos ofendan. Por eso, antes de morir, en Lucas 23:34 de la Biblia, Jesús el Salvador llegó a decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús sabía que era Satanás el que conllevó a la multitud a actuar en contra de Jesús el Salvador. Porque es difícil hallar una calle o una avenida con el nombre Calle Jesucristo o Avenida Jesucristo, porque Satanás con sus artimañas da órdenes a las autoridades de los pueblos y de las ciudades. Y las autoridades de los pueblos y de las ciudades por lo normal no son personas espirituales, tal como enseña 1 Corintios 2:14 de la Biblia. Ya vimos que Cristo dice que Satanás es el príncipe del mundo, y un príncipe tiene autoridad en su territorio. Satanás tiene autoridad sobre las personas que no pertenecen a Cristo. Aunque cada persona puede pertenecer a Cristo si esa persona decide hacerlo. Y el mismo Satanás opera en contra a que todas las personas decidan pertenecer a Jesucristo. Puesto que las autoridades en las ciudades y en los pueblos normalmente no son personas espirituales, como revela 1 Corintios 2:14, por eso, esas personas no entienden ni perciben, como las gallinas, las órdenes que el diablo les impone a cumplir para que no usen el nombre Jesucristo en calles, en avenidas, en parques, etc. Es que Satanás odia, hasta lo máximo, el nombre Jesucristo. Y como ya Satanás no tiene perdón de Dios, Satanás optó por hacer la guerra a Dios y a Jesucristo. ¿Por qué Satanás no tiene perdón de Dios? Porque él se pasó del límite con sus actos maliciosos en contra de Dios. Son incontables las veces que Satanás ha blasfemado contra el Espíritu Santo, y lo mismo sucede con los demonios. En Mateo 12:31 de la Biblia, Cristo dice: todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Esto también se aplica a Satanás y a todos sus servidores, incluyendo a los demonios. También sucede que llegará el día cuando Satanás tendrá que arrodillarse delante de Jesucristo. Pues, en Filipenses 2:9-11, la Biblia enseña que Dios exaltó a Jesucristo hasta lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es maravilloso. Satanás tendrá que arrodillarse delante de Jesucristo. Y aún, en contra de su voluntad. Entre nosotros los humanos, una deficiencia muy desastrosa es que la gente no estudia la Biblia, y pocas personas la leen, y por eso se les hace fácil a los demonios de Satanás engañar a las gentes, como al principio Satanás engañó a Adán y a Eva para que ellos decidieran comer de la fruta que Dios les prohibió que comieran. Los demonios de Satanás pescan a las gentes para que sus almas sean propiedades de Satanás. Ellos pescan a las gentes, como cuando alguien pesca con carnadas, un hilo de pesca y un anzuelo en un lago o en un río grande. No seamos peces provechosos para los demonios.
desgraciadamente, la razón por la que las gentes invocan y piden a otros seres espirituales, en lugar de hacerlo a Dios solamente, es por las carnadas que los demonios de Satanás presentan a las personas que se dejan engañar por ellos. Normalmente, esto es debido a que esas personas no conocen la palabra de Dios, que constituye las enseñanzas de Dios encontradas en la Biblia. Detrás de cada santo, virgen, etc., que la Iglesia Católica promueve, hay un demonio escondido. Y las gentes creen que los santos y las vírgenes que la Iglesia Católica promueve están ayudando a ellos, cuando los católicos les envían oraciones a esos santos y vírgenes. Pero son demonios quienes contestan esas oraciones. Debemos enviar oraciones a Dios. Las personas que aceptan ayudas de demonios están también consiguiendo un boleto hacia el infierno. En la Biblia se lee: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Estas son palabras de Dios, encontradas en el libro de Oseas 4:6. En cambio, Dios también dice: clama a mí, y yo te responderé. En Jeremías 33:3, en la Biblia. Hay que clamar o pedir solamente al jefe número 1, que es Dios. Ningún versículo en la Biblia católica dice que tengamos esperanza o que pidamos a algún santo o a alguna virgen. La Biblia católica ni siquiera menciona a la Virgen María como una fuente espiritual de esperanza allá en el reino espiritual de Dios. La Biblia católica solo menciona a la Virgen María como la Madre terrenal de Jesús. En el ambiente espiritual debemos pedir o invocar solamente a Dios, tal como ordena Jesucristo en Juan 14:13-14. La Biblia enseña que los grandes hombres y mujeres del Viejo Testamento invocaban o pedían a Dios solamente. En esos tiempos todas las personas que invocaban entidades espirituales y no a Dios, lo que hacían era llamar la atención a Baales, y estos estaban y están representados por demonios de Satanás. Jueces 2:11, en la Biblia católica, dice: los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Yahvé y sirvieron a los Baales. Y en comparación, podemos decir, en el presente, las gentes hacen lo que es malo a los ojos de Yahvé y sirven a santos, a santas, a vírgenes, etc. Cuando una persona pide o clama por ayuda a un santo o a una virgen, esa persona está hasta dispuesta a ofrecer adoración a uno de estos con el fin de conseguir lo pedido. Sin embargo, a Dios solamente es a quien debemos adorar, tal como lo enseñó Jesús el Salvador en Mateo 4:10 de la Biblia. Y puesto que la Biblia no menciona que clamemos o invoquemos por ayudas a los santos o a las vírgenes que la Iglesia Católica promueve en el ambiente espiritual, es a Dios solamente a quien debemos invocar y pedir por ayuda o por socorro, y debemos hacerlo en el nombre de Jesucristo cuando necesitamos ayuda en asuntos materiales. Para ayudas en asuntos espirituales, nosotros podemos también invocar a Jesucristo y al Espíritu Santo. Porque a Dios debemos invocarle o pedirle en el nombre de Jesucristo, porque de una u otra manera cometemos pecados delante de Dios, y la Biblia católica, en 1 de Juan 2:1, declara que Jesucristo es nuestro abogado delante de Dios. La Biblia católica está correcta, los que no enseñan bien son los líderes católicos. Ellos no enseñan de acuerdo con la Biblia, y la Biblia es el manual que Dios nos ha dado para conocer de Él, conocer del cielo, y conocer de lo que ha
Dios le agrada, y no le agrada de nosotros. ¿Por qué muchas personas invocan, piden, tienen esperanza en entidades espirituales? Satanás tiene muchas maneras de engañarnos. Satanás induce a personas a que hagan esto. Sin embargo, respecto a esto, delante de Dios, la culpa es nuestra, porque conscientemente hacemos caso al diablo. ¿No es Dios suficiente para ayudarnos? ¿Quién es más poderoso que Dios? Nadie. Por tanto, muchas personas son propensas a invocar entidades espirituales porque simplemente se dejan engañar de Satanás, cometiendo, así, adulterio espiritual en contra de Dios. Ya vimos que en la Biblia Dios nos ordena diciendo, clama a mí, y yo te responderé. En Jeremías 33:3. Y siendo Dios, el más jefe, en toda la creación, y aún fuera de ella, la solución para enfrentar problemas, o para enfrentar situaciones adversas, está en las manos de Dios. Debemos pedir ayuda, o invocar a Dios solamente en el nombre de Jesucristo. Cuando una persona invoca a una entidad espiritual, sea a un santo, virgen, persona muerta, etc., enseguida, un demonio de Satanás actúa para hacer un milagro falso a favor de esa persona. El milagro es falso porque Dios lo puede deshacer, si Él quiere. Ese demonio, entonces, tratará de mantener contenta a esa persona, presentándole milagros cada vez que pida. El demonio actúa como si fuera la entidad espiritual a la cual la persona invoca o pide. Y esto continuará siendo atendido por ese demonio hasta el día que la persona muera. El demonio no puede quitar la vida a una persona si Dios no se lo permite. El día que esa persona muera, por voluntad de Dios, ese demonio que la alimentaba espiritualmente se llevará su alma si la persona no se arrepiente antes de morir, porque esa persona estuvo cometiendo adulterio espiritual en contra de Dios. Eso es idolatría. Los demonios de Satanás así pescan a la gente como cuando alguien pesca con carnadas en un lago. Debemos tener cuidado de no ser como peces provechosos para los demonios de Satanás. La razón por la que la gente invoca entidades espirituales es por las carnadas que los demonios de Satanás presentan a las personas que se dejan engañar por ellos. En la actualidad, Satanás y sus demonios hacen milagros falsos para que la gente crea que un familiar que ya murió, o un santo, o una virgen se está comunicando con nosotros para ayudarnos. Satanás y sus demonios hacen milagros falsos en el nombre de un santo, o santa, o una virgen, o un familiar que ya murió, para que la gente ponga a Dios a un lado, o mezcle el poder de Dios con una criatura humana que ya murió. Satanás y los demonios saben que eso a Dios le molesta, ya que eso es infidelidad espiritual, adulterio espiritual, lo cual al final termina en idolatría. Satanás no ha perdido el poder de hacer milagros, y ese poder puede transferirlo a sus demonios. ¿Por qué son falsos los milagros de Satanás y de sus demonios? Porque solo los milagros del Espíritu Santo son legítimos delante de Dios. Los milagros de Satanás, Dios los puede deshacer cuando Él quiera. Además, Satanás hace prodigios y milagros con el propósito de conducir a las almas al infierno. Nota. Estimados amigos y hermanos en la fe, esperamos que seguirán escuchando y viendo estos videos cada vez que publiquemos uno. No dude usted en reenviar a alguien cada video.
Nosotros no comercializamos ni ganamos dinero con estos videos. Ni recibimos ni aceptamos ofrendas ni diezmos. Estamos en una guerra, la cual no es física, y por eso no se puede ver ni sentir. O sea, estamos en una guerra espiritual, y esta guerra fue iniciada por Satanás. Este ser maligno se apodera de la mayoría de las almas humanas. Por eso, en Mateo 7:14 de la Biblia, nuestro Salvador Jesús dice que pocas personas hallan el camino y la puerta que conducen al reino espiritual de Dios y de Jesucristo. Si usted reenvía estos videos, usted contribuye a salvar almas para que no sean víctimas de Satanás. Manténgase, usted mismo, en la ruta hacia el reino de Dios y ayude a otras personas a entrar al reino de Dios, así como usted desea entrar. Que Dios bendiga a usted muy ricamente.